Buenas noches, Buenas noches para todos, Jesús los bendiga y los guarde. Dios los bendiga, contento de estar de vuelta con ustedes esta noche para ver en el seminario de revelaciones de Apocalipsis El el tema tema número 11. 11, ¿no? ¿Por qué se observa el domingo? ¿Sabes Ujú. lo que me acordaba? ¿Qué? Que estaba en un ciclo de conferencias y le dije la noche anterior a la gente que estaba reunida, el que me encuentra para mañana, que Dios bendijo y santificó el domingo, o que Dios dijo que cambiaba de sábado a domingo el día de reposo, le regalo mi carro. Y tenía mi lindo carro ahí y muchos quedaron pensando, mañana tengo carro nuevo. ¿Con qué cara de desilusión volvieron al otro día a las conferencias? Porque buscaron en toda la Biblia y no encontraron que Dios haya santificado el domingo o que haya cambiado de sábado a domingo el mandamiento. No lo pudieron encontrar en ningún lado, ¿no? Ujú. Pero esta noche vamos a tocar los versículos, ¿no? Los 8 versículos que nos hablan del primer día de la semana. Pero primero vamos a ir al repasito del tema anterior, ¿no? Que Del tema de fue ayer, el sello de de Dios, Dios. ¿no? Entonces, Hola Mariana. primera pregunta, ¿hasta cuándo se le dijo a los ángeles que no hagan daño a la tierra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es la primera pregunta. Buenas noches, Minerva, ¿no? Hola Minerva. La segunda pregunta, Dios dice que la observancia, Dios dice que la observancia del sábado es una señal entre él y su pueblo. O ¿Es sea, verdad esto o no? A ¿es ver. falso o verdadero que el sábado es una señal de entre Dios y su pueblo de observancia, ¿no? Falso o verdadero. Ahora, en la pregunta 3, ¿por cuánto tiempo es bendito aquello que Dios bendice? O sea, si Dios bendice una cosa, ¿por cuánto tiempo es bendito lo que Dios bendice, ¿no? Y la cuarta, cuando la tradición humana está en oposición a la palabra de Dios, ¿qué es lo que seguimos? ¿La tradición humana o la palabra de Dios, ¿no? Ujú. Y la última, esta noche vamos a dar 5 preguntas. De acuerdo a Apocalipsis 14:12, ¿qué dos características tiene el pueblo de Dios de los últimos días, ¿no? ¿Qué dos características tiene, ¿no? Muy bien, ahora vamos a dar las respuestas, Denis, ahora vienen las respuestas. ¿Hasta cuándo se le dijo a los ángeles que no hagan daño a la tierra, ni al mar, a ninguna cosa a la tierra? Hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios. ¿Dónde? En la En la frente. frente. Bueno, ya no estaba la pregunta, pero en la frente, que es un símbolo, ¿no?, de aceptación de corazón, ¿no? Ujú. Muy bien. Dice que Dios, que el sábado es una señal entre él y su pueblo. Verdadero. Es una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os santifico, ¿no? Que os Amén. aparta para un uso sagrado, ¿no? ¿Por cuánto tiempo dura la bendición de lo que Dios bendice? Siempre. Siempre, siempre, ¿no? Lo que Dios bendice será bendito, ¿no? Cuando la tradición humana se opone a la voluntad de Dios, ¿qué seguimos? ¿Lo que Dios dice o lo que los hombres dicen? Lo que Dios Lo dice. que Dios dice, lo que Dios dice, muy bien, Amén. ¿no? Y de acuerdo a Apocalipsis 14:12, ¿no? ¿Qué dos características tienen el pueblo de Dios en los últimos días? ¿Qué dos características? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien, Dos ahora características. con esto en mente vamos a comenzar el tema de esta noche, Con oración. con oración. Vamos a juntar las manitos Ora vos, y nena, orar. ora vos. Señor, te damos gracias esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, un tema muy especial que mucha gente no conoce, Sí, Señor. que mucha gente ha escuchado cosas que no están en la palabra de Dios, que vienen en las tradiciones humanas. Y queremos que en este momento, en tu gran amor y misericordia, nos uses para enseñar tu palabra, para aclarar las cosas y para que cada uno pueda seguirte como tú realmente dices. Amén, Bendice a Señor. los que estamos presentes, a los que van a aparecer en línea en momentos, y que este mensaje pueda llegar al redondez de la tierra. Sí, Señor. Rogamos tu favor, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Sí, Amén, Señor. amén y amén, ¿no? Amén y amén.
Muy bien, Dice, comenzamos. centenares de versículos ordenan en las Sagradas Escrituras la santificación del sábado. Ayer vimos un montón, Sí. un montón. Jesús, María, Los los apóstoles. apóstoles, ¿no? Sí. Promesas para cielo nuevo y tierra nueva. Antiguo y Nuevo Testamento. En la creación. Sí. Dentro de los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, ¿no? O sea, Ujú. vimos muchas cosas, ¿no? Que nos hablan, hay tantos textos del sábado, ¿no? Muchos cristianos que respetan el domingo quisieran tener la satisfacción de leer en su Biblia alguna declaración que diga santifica el domingo, pero no la encuentran. Entonces, les surge la pregunta, ¿no existirá tal versículo? ¿Es el domingo una ordenanza bíblica o solo una tradición? Sí, realmente es así. Cuando a mí me hablaron del sábado, yo no lo podía creer. ¿Cómo puede ser? Y me decían que estaba dentro de los 10 mandamientos, pero no sé, a mí si de chiquito me enseñaron los mandamientos. Y vos no lo viste. No, te hablan en la iglesia del frente o una silla y uno escucha, pero cuando fui y leí en la palabra de Dios, hecha por esa misma gente, decía, acuérdate guardar el sábado para santificar. No decía santificar las fiestas o No. acuérdate guardar el domingo. No decía eso. La misma iglesia, la misma Biblia católica dice eso. Exacto, sí, ahí dice eso, ¿no? Entonces yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Una de las grandes profecías del Apocalipsis trata sobre la observancia del domingo y sin embargo no establece su santidad, sino que reafirma la observancia del sábado. Pero esa profecía la analizaremos en un estudio posterior. O sea que Dios ya tenía todo bajo En su mente. control, sabiendo lo Sí. que iba a pasar, ¿no? Pero dice aquí, hay sin embargo 8 versículos del Nuevo Testamento en los cuales se nombra el domingo, cuyo nombre bíblico es el primer día de la semana. Y en uno se hace referencia a él sin nombrarlo. Vamos a analizarlos uno por uno a fin de ver en cuál de ellos Dios manda respetar el domingo. Muy bien, agradezco a los hermanos de Spanish Ángeles que están ahí. Y dice, vamos a compartir. A ver si le hacen caso a ellos, porque a mí caso no me hacen, ¿no? Ah, Muy bien, vamos a compartir, a Uy, compartir. hablando de compartan, tengo que compartir yo. Ay, ni mi esposa Pero me hace miren, caso. qué hermano. barbaridad, es que yo Muy bien. me emociono cuando estoy con ustedes, entonces ya después me olvido. Vamos a analizar los 8 textos que se menciona el primer día de la semana, porque así se lo domina en la palabra de Dios. El proton gemera ton samatón, o sea, proton que después gemera día del sábado, ¿no? Exacto. Muy bien. Vamos a ver. Y si uno encuentra que dice que hay que guardar el domingo, ponemos un sí. Y si dice que no hay que guardarlo, ponemos un no. Muy bien. ¿Ok? Dice, analicemos todos los versículos del Nuevo Testamento en los que se menciona el primer día de la semana y escribamos sí cuando ordena guardar el domingo, no cuando no lo ordena. El primero es Mateo 28:1. Nos dice ahí, pasado el día de reposo, o sea, el día del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. O sea, ahí habla algo de guardar el ¿De santificar sábado. el domingo? No. ¿Habla de santificar el domingo? No. De guardar el sábado sí, porque dice Sí. pasado el día de reposo, Exacto, pasado el sábado. exacto, Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, una vez que Jesús lo habían ya Entonces ahí San Mateo enterrado, ¿no? 28:1 ponemos no, o sea, no ordena. Mateo 28:1 entonces no, este No. versículo no dice nada de la santificación del domingo. Vamos a Marcos 16:1-2 ahora. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aquí encontramos que ellas justamente dejaron pasar el sábado, el día de reposo, para comprar después, ¿no? Y el primer día de semana van al sepulcro. Pero acá dice que Dios santificó el domingo. No, Dice que hay que guardar el domingo. No. Entonces, ¿qué ponemos acá? no. No, muy bien, más Muy claro bien. echarle agua, por las dudas, Bueno, ¿no? O sea, él yo quiero que no quede ninguna duda, ¿no? Por eso dice aquí, en el día de reposo no se hacen compras. Y allí dice, compraron especias,
¿no es cierto? Después que pasó el día de reposo. Además dice que el domingo es el día siguiente al día de reposo, pero no dice nada de santificarlo. Exacto, exacto. Entonces vamos ahora A a Marcos Marcos capítulo 16, versículo 9. Marcos 16, 9 sería el tercer texto. Se me escapó aquí, deme un segundito que ya no se lo buscamos en la Biblia. Ya lo tengo está. ahí. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. O sea, si se dan cuenta, los textos de Marcos, Mateo, Lucas van contando las mismas situaciones, ¿no? Pero ninguno dice que hay que guardar el domingo o santificó el domingo, ¿no? No. Entonces, Marcos 16, 9, ponemos ahí en nuestra hoja de estudio, no dice nada de Y en santificar. Lucas 24, 1, ¿qué pasó? Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Pero dice que hay que santificar el domingo. No, Dice que Dios cambió de sábado a domingo. absolutamente Tampoco. no. Entonces ponemos no. Entonces nos dice aquí en la lección San Lucas, dice que investigó diligentemente todas las cosas para que conociésemos bien la verdad. Acabamos de leer Lucas 24:1, ¿no? Lo tenemos que tener en cuenta que Lucas escribió mucho tiempo después, porque él fue alguien que investigó, no era un apóstol elegido por Jesús, no fue un testigo ocular, pero se entrevistó con aquellos que vieron a Jesús. Nos dice Lucas 1 del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, Lucas escribió como 30 años después que Jesús ascendió a los cielos, todo fue detalladamente, y ahí en Lucas 24:1 leímos el primer día de semana, muy de mañana, vino el sepulcro, ¿no? O sea, pero no habla de que ese día o nada, y eso es que escribió 30 años después, ¿no? Y Lucas también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos dice el capítulo 1 del 1 al 3 de Hechos de los Apóstoles? Hechos 1 del 1 al 3 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Interesante que Lucas nos dice que él investigó todo y escribió más o menos 30 años después. Y aunque escribió 30 años después, en ningún momento dice que Dios anuló el sábado, que lo cambió para domingo, que santificó el domingo. En ningún momento dice absolutamente nada. ¿Cómo podría ser que un mandamiento que Dios escribió con su propio dedo, Dios lo cambie y nadie se entere? Como que sueña medio raro, ¿no? Exacto. Como que hay gato encerrado. Y hay gato encerrado. Vamos a ver que hay gato encerrado, ¿no? Entonces, si seguimos en la lección, en San Juan 21. San Juan 20. Vamos un segundito, me dan por favor. San Juan 21. Sí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Muy bien. Fue temprano, el primer día de semana, Jesús había muerto el día de la preparación, lo que hoy día podríamos decir viernes, antes de la caída del sol, porque el sábado comienza con la caída del sol. En la Biblia, cuando usted ve la creación, dice, si fue la tarde y la mañana, el día primero, o sea, el día comienza con la parte oscura y luego sigue la parte clara, ¿no? Entonces ellos fueron cuando ya el sábado había acabado a la caída del sol y apenas amaneció el primer día de la semana, Jesús ya no estaba más en la tumba. Pero dice que Jesús santificó el domingo, No. dice que cambió el mandamiento del sábado domingo, ok, no dice nada. No. Vamos entonces a poner un no ahí.
En San Juan 21, no, otra Ok, vez. y San Juan 20, 19 y el versículo 26. Dice en el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea, ellos estaban reunidos en domingo por miedo de los judíos. O sea, estaban asustados, por eso que no estaban celebrando un culto ni nada especial, estaban reunidos por miedo, ¿no? Ujú. Por miedo. Y Jesús se les apareció ahí. Pero el que no estaba era Tomás, y él como que no creía, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a vosotros. O sea, pero en ningún momento dice que No. Jesús santificó ese día, que cambió de sábado a domingo. Entonces ponemos ahí en la lección, No. no. ¿Qué nos dice aquí? El objetivo por el cual estaban juntos no era lo que acabamos El de comentar. objetivo por el cual estaban juntos no era religioso. Allí dice que estaban encerrados por miedo a los judíos. No estaban festejando la resurrección, pues no creían que había resucitado. Lógico, ¿no? Ver dos pasajes paralelos, uno está en Marcos 16, 11 al 14 y Lucas 24 del 36 al 46. O sea, son pasajes que nos cuentan más o menos lo mismo. Y no añaden algo diferente. Vamos a ver Dice, Marcos. ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por María, no lo creyeron, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjese que los reprochó, pero en ningún momento dice, mire, ahora yo santifico el domingo, Porque ahora yo el sábado se resucité. acabó, porque no les No dijo dijo absolutamente nada. nada. Y en Lucas No. 24, 36 al 43, ¿no? Lucas 24, 36 al 46. Recuerden que Lucas escribió 30 años después. Sí. Él podría haber dicho, entonces guardado el sábado conforme al viejo mandamiento y no al nuevo mandamiento, pero no dice nada. No. A ver qué nos dice Lucas 24, 36 al 43. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ok, excelente todo, muy bueno, pero en ningún momento le dice que guarde Que guarden el domingo. el domingo, No. ni lo santificó, ni que cambió los mandamientos de Dios, ¿no? No. Ahora, ¿será que el Señor nos dejó algo para que recordemos su resurrección? Sí. Claro. Sí. Y eso está en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. Déjenme explicar un poquito a mí esto. Dice Romanos 6, 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y cuando habla de bautizar significa sumergir. Bautizar en la Biblia no es echar 2 gotitas en la cabeza, es inmersión, es sumergir, ¿no? En el agua. Exacto. Hemos sido bautizados en su muerte, o sea, se sumerge la persona porque el bautismo es un símbolo de la una nueva muerte vida. de Cristo, de la muerte de Cristo. Dice versículo 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con él, o sea, somos sumergidos juntamente con Jesús, ¿no? Para Con él, muerte, para muerte. por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, Exacto, el bautismo es un memorial de la resurrección de Jesús y también un testimonio de que comenzamos una nueva vida en Jesús. muy bien, vamos a ver ahora
otro texto que nos habla del primer día de la semana, que es escrito por Lucas en el libro de Hechos. Y recuerden, no me voy a cansar de repetir, aunque sí me canso, pero para que a ustedes les quede bien grabadito, escribió como 30 años después, Hechos 27. Dice, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Muy bien, se habían reunido los discípulos porque al otro día viajaba, se habían reunido para partir el pan, pero ellos, dice el libro de Hechos, que partían el pan todos los días. Sí. Y comían en la casa todos los días con sencillez de corazón. O sea, que eso no era nada nuevo, o sea, algo común que estaban haciendo. Sí. Pero acá no nos dice que Jesús dijo que bendijo el domingo o algo por el estilo, ¿no? No. Muy bien. Y en Primera de Corintios 16:2, aquí está el apóstol Pablo. Dice, no habla de reuniones religiosas, sino de algo para hacer en casa. A ver, Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Muy bien, o sea, en otras palabras, el apóstol dice, mire, antes que salga a hacer las compras en Amazon, en todo lo que sea, ¿no? Por ahí. ¿Por qué te reís, mi amor? Estamos hablando de algo serio acá. Ok. De paso llegan unas cuantas cosas para la iglesia, los separadores, ¿no? Sí. Está todo listo ya, está todo listo. Para poder abrir la iglesia. Sí, ahora el primer sábado de agosto, el 1 de agosto, con la ayuda de Dios de South Brooklyn, ¿no? Muy bien, entonces, antes de gastarse el dinero, separen algo, pero no habla de una reunión religiosa, sino en la casa, uno ahí, apartar algo, ¿no? Para el Señor. O sea, 1 Corintios 16:2 es el octavo texto, de los 8 textos que hay en la Biblia que nos hablan del primer día de la semana. En todo se lo llama el primer día de la semana, y en ninguno dice que Dios santificó el domingo o que cambió el mandamiento de ese domingo. En ninguno de ellos dice absolutamente nada, ¿no? Claro. Si no, la verdad que si se hubiese cambiado lo hubieran llamado día de reposo, pero claro, no lo llamaban. Exactamente, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. No habla de reuniones religiosas, sino de algo para hacer en casa, que es lo que dijimos, lo de apartar el dinero, ¿no? Da la impresión de estar diciendo que al hacer el plan de gastos de la semana, aparten algo y lo guarden para cuando Pablo llegue a la ciudad. La colecta de la que viene hablando desde el versículo 1 se refiere a una ayuda a los hermanos de Judea por la gran hambre mencionada en Hechos 11, 28 al 30. Muy bien, ahí habla que hay un hambre, que hay un profeta Gabo y que, bueno, por eso es la razón que estaban juntando fondos para eso, ¿no? Además, en esa época, con las persecuciones que había hacia los cristianos, ellos compartían todas las cosas, vivían juntos, porque se cuidaban entre ellos, era diferente. Por eso es que hacían actividades en todos los días de la semana. Acuérdense de compartir, no solo el primer día de semana, hoy también, ¿ok? ¿No? De share, los que no han compartido, recuerden de compartir. Bienvenidos, hermanos. Sara, Miriam, un placer que estén con nosotros acompañándonos, ¿no? Muy bien, dice, siendo que no hay un solo versículo que ordene guardar el domingo como día santo de reposo, entonces se hace evidente que es guardado exclusivamente por tradición. ¿Qué dijiste? Por tradición. ¿Qué es tradición? Tradición son hábitos que se hacen de tiempo en tiempo, de generación en generación, y que quedan grabados en la familia y se vuelven a repetir. Había una abuelita, ¿no? Había una señora que cuando cocinaba carne siempre le cortaba una punta, ¿no? Sí. Y la hija, cuando empezó a cocinar, siempre le cortaba la punta. Y el marido dice, ¿por qué le cortás la punta? Y la verdad que no sabía por qué. Y no, mi mamá también lo hacía, decía. Y sí, fue a preguntar a la abuela, ¿y por qué le cortaba la punta? Y porque no entraba en la asadera, sino. Pero la otra tenía una asadera más grande, ¿no? No hacía falta cortar la claro. Hay cosas que a veces que repetimos y no sabemos ni por qué. No sabemos ni por qué. Pero hoy día sí sabemos de qué se trata esto. En este seminario sí sabemos porque es apocalipsis, es revelación. ¿Qué nos dice la lección? Ahora van a ver que esto está en la historia. Bueno, siendo que no hay un solo versículo que ordene guardar el domingo como día santo de reposo, se hace evidente que es guardado exclusivamente por tradición, a pesar de que centenares de versículos mandan guardar el sábado. El decreto más antiguo que obliga a guardar el domingo es pagano y fue firmado por
el emperador Constantino el 7 de marzo del año 321. Vos me dijiste que la mamá de Constantino es una santa, ¿no? Para la Iglesia Católica es Santa Elena. Muy bien, ¿no? Sí, y ¿por qué es una santa? Porque Constantino, él, como emperador romano, él dice que tiene una visión, que ve el sol, que él adoraba el sol, y allá había tenido una visión con el sol antes, que con el sol iba a vencer, ahora tiene una visión con la cruz sobre el sol y que con ese símbolo va a vencer. Entonces él hace un decreto en donde se deja de perseguir a los cristianos, los cristianos felices, contentos, ¿no? Como si dijéramos en Estados Unidos, los ilegales que todos entren, ahora los hacemos ciudadanos, todos contentos, ¿no? Pero Constantino se declara el jefe de la iglesia, el sumo pontífice de la iglesia, ¿no? Y él manda a hacer 50 Biblias, que eran cosas manuscritas, no muy fácil de hacer, era una fortuna, cede templos paganos para los cristianos, pero en este decreto, que él lo hace como cristiano, manda guardar el venerable día del sol. Manda guardar el venerable día del sol, ¿no? Yo estaba, antes de prepararme aquí, busqué rapidito, y si tenía más tiempo hubiera buscado un poquito mejor, el último decreto que hay sobre este tema, el último decreto que hay sobre este tema, ¿no? Y es una carta apostólica que se llama Dies Domini, del año 1998. Acá en la carta dice que está hecha del Santo Padre Juan Pablo II, al episcopado, al clero, a los fieles sobre la santificación del domingo. Y en el punto 18 de esta carta, dice del sábado al domingo, dice en este punto 18, los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, han asumido como festivo el primer día después del sábado, ¿no? O sea, dice que recuerdo la resurrección de Cristo, pero dice los cristianos han asumido. No dice Dios asumió, no dice Cristo dijo. Si ustedes leen toda esta carta, la pueden buscar en internet, es un documento que se mandó a leer en todas las iglesias de la denominación católica. Habla muy bonito del sábado, que Dios lo dio en la creación, habla hermoso del sábado, pero después dice los cristianos hemos asumido. Habla de que se adoraba el sol, pero Jesús es nuestro sol. O sea, se le trata de buscar la vuelta, pero dice hemos cambiado, los cristianos hemos asumido, pero no dice Dios dijo, Dios cambió, Jesús cambió, Dios bendijo y santificó. No dice nada de eso. O sea, el Imperio Romano fue el que estableció ese día, y la gente poquito a poquito se fue acostumbrando y rápidamente a eso. Rápidamente se fue, después de haber sido perseguidos, maltratados, se fueron acostumbrando rápidamente a eso, pero siempre hubo gente fiel que siguió los mandamientos de Dios, como el apóstol Juan. Sí. Él, si fue a la isla de Patmos, fue porque no adoraba al César y no guardaba el día del sol, sino además, guardaba el día del Señor, ¿no? Es muy probable que al principio guardaran los 2 días, ¿no? El sábado y el domingo. Hay relatos históricos que confirman esas cosas. Claro, pero después con el interés de Roma de unir, se hizo el domingo más popular. Entonces eso hizo que, porque siempre lamentablemente fueron muchos más los que no han creído en Jesús, que los que han creído. Entonces la cantidad de personas y la popularidad del domingo entre el paganismo hizo que prevaleciera sobre el sábado. Pero no hay ninguna orden, como ya vimos en la Biblia, de un cambio de mandamiento. Y este es nada más y nada menos que el 4.º mandamiento entre los 10 mandamientos. No es un decreto dado por Moisés después o una tradición judía. Nosotros ya vimos ayer que el sábado es uno de los mandamientos de Dios dado en primer lugar a Adán desde la creación. Exacto. Así que es para todos, no es para un pueblo, no es y para Jesús un grupo. dijo fue hecho por causa del hombre, no dice que fue hecho por causa del judío, ¿no? Exacto. Bienvenido Tomás, apriete share Tomás, y si no sabe apretar share, pídale a Delia que ella le va a enseñar, ¿ok? Gracias por acompañarnos. Acá Minerva está compartiendo los textos. Muy también. Bien, muchas gracias, ¿no? Los ocho textos, ¿no? Sí. Ahora, pero ¿podrían los cristianos cambiar la observancia del sábado al domingo?
¿Nos da permiso Dios para cambiar los mandamientos como se nos ocurra? ¿Qué nos dice San Mateo 5, 17 al 18? Un texto muy conocido. Jesús Sí. dijo, no penséis. Quieta, ni se te ocurra. ¿Cómo? Pero ni se te venga por la cabeza. Así te diría yo. O sea, Jesús dijo no penséis. Pero yo te No diría, penséis. ni se te ocurra, ni se te venga a la cabeza. Sacate esa idea rara. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar, anular, quitar, Anular. sacarlo de encima. Eso es viejo, no sirve. No he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y cumplir es poner en práctica. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el cielo y la tierra está, o sea que todavía están todas las letritas de los mandamientos de Dios, ¿no? Ujú. Tenemos que tener mucho cuidado que Jesús, Él no vino a cambiar absolutamente nada, ¿no? Ujú. Ahora, hay algunos que piensan, bueno, pero fue Jesús el que la cumplió y entonces nosotros no hace falta que la cumplamos tanto, digamos. Ah, sí. Pero, ¿se acuerdan cuando leímos en Apocalipsis 14, 12. sino cuando dice bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios? ¿Mm? Entonces, si dice los mandamientos de Dios, nosotros sabemos que no se pueden cambiar. ¿Sí? Muy bien. ¿Aprueba Dios que se dejen de guardar uno de sus mandamientos y que se los sustituya por una tradición? No. ¿Qué nos No. dice San Mateo capítulo 15, versículo 3? ¿Se acuerdan que Jesús los retó a los fariseos por ese tema? Exactamente. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y el mismo reproche está en Marcos 7, 6 al 7. Porque se acuerdan que los fariseos lo retaban a Jesús porque no hacía ciertos rituales. La tradición de los ancianos. Dice, ¿por qué no Exacto. guardan tus ¿Por discípulos qué la no, tradición no de los se lavan ancianos? las manos 7 veces o hacen una O sea, cosa ¿por qué así? no se lavan las manos cuando comen el pan? Sí. Pero no era que no se lavaban las manos. Es que si no se las lavaban muchas veces con las Como la tradición las decía. pensaban que eran inmundas. Pero esos Exacto. cuentos de abuelitos, pero no era lo que Dios dijo. Exacto. Y en Marcos 7, 6 al 7 dice, respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es lo peor que podemos hacer, enseñar como doctrinas mandamientos de hombres o tradiciones que después le ponen a las personas cargas y que a veces hasta creen que vienen de Dios y cambian su carácter, porque al pensar que Dios manda tantas cosas para hacer... Aparte estamos en un mundo que se adora la ciencia humana, la falsa ciencia, ¿no? Sí. Y no se adora al Creador, ¿no? Que venimos del mono, que no importa si tú te casas con un hombre con hombre, o sea, todo lo que Dios nos dio a su imagen y semejanza se quiere alterar. Sí. Se quiere alterar, ¿no? Entonces tenemos que ser firmes con lo que Dios dice, nosotros no forzamos a nadie, cada uno es dueño de hacer lo que se le ocurre, pero todos daremos cuenta ante Dios, ¿no? Y además es importante que nosotros proclamemos este mensaje, porque incluso hay personas que lo han descubierto solos. Hay muchos casos de personas que han visto el sábado y que guardan el sábado en su hogar y no saben que hay otros cristianos en el mundo que también lo hacen. Muy bien, ¿qué nos dice, según Apocalipsis, cuál es la característica de los verdaderos cristianos? Apocalipsis 14, 12. Recuerden Aquí que es un está. contexto de un mensaje que se habla que llegó la hora del juicio, tiempo del fin, habla de que el que la hizo las va a pagar, habla de Babilonia, un poder político religioso que va en contra de Dios, que fue aquel que pensó en cambiar los tiempos y la ley, que nos habla Daniel, capítulo 7, ¿no? Y ahí dice, aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos. ¿Por qué paciencia? La vimos ayer. Porque va a ser difícil en cierto momento de la historia guardar lo que Dios pide. Porque vamos de contramano en la vida, vamos de contramano. Lo que antes era una enfermedad, hoy día que es normal, es una decisión humana, ¿no? O sea, la gente va cambiando todo, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hoy día yo puedo creer que soy perro y quiero que me pongan en mi ID perro, soy perro. No, pero a mí me gustan los gatos, mi amor.
pero, pero me gustan, pero yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. No tenemos que reírnos. Yo me sonrío, pero, Sí, sí, pero sí. con Es triste, dolor, es con triste, dolor, ¿no? porque es triste que las personas no sepan de dónde vienen, lo que Dios espera de ellos ¿Y a dónde el van? plan de ¿Hacia su dónde vida. van? Exacto. Y Dios Mm. puede cambiar toda tendencia heredada y cultivada. Dios puede cambiar todo eso. Absolutamente. Y hay Gloria a muchos Dios. testimonios de gente que ha cambiado. O sea, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Sí. Y la fe de Jesús, lo que Jesús creía, ¿no? Y los mandamientos de Dios, ¿no? Amén. Muy bien, Amén. amén, Muy amén, bien. amén. Ahora hay otra pregunta. ¿Qué dice El aquí? día de reposo del Nuevo Testamento es el título. ¿De qué habla San Juan en el Apocalipsis? Y dice Apocalipsis 1:10. Muy bien, vamos a ver ese capítulo texto. 1 y versículo 10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, Juan estaba en la isla de Patmos, ¿no? Lo mandaron ahí como castigo. Y él en el día del Señor, ¿no? Y en la Biblia, en el día del Señor, es el día del sábado. Isaías 58 dice, mi día santo. Ujú. Jesús dijo que él era el Señor del sábado. O sea, nadie pensaba otra cosa porque no adoraban al emperador y no adoraban al Señor Sol. Porque para Roma el día del Señor era el día del Señor Sol. Exacto. Pero para el cristiano no era el día del Señor Sol, era el día del Señor Jesucristo, que Él es el Amén. creador, por Él fueron creadas todas las cosas. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como el creador, ¿no? Amén. Hay amén. muchos que lo ven a Cristo como crucificado y piensan que lo único que hizo fue morir, nacer, pero Él es el creador. Absolutamente. El creador. Muy bien. Absolutamente. ¿Qué nos dice la lección? Los paganos contemporáneos de San Juan tenían el día del Señor Dios el sol, el domingo, pero los cristianos no adoraban el sol, ni tampoco al emperador. Y lo vemos en 1 Corintios 8, 5 y 6. Muy bien, vamos a Precisamente- buscarlo. Si se precisamente- corta la luz, no se asusten porque Sí. acá vemos truenos, relámpagos. Estamos como San Juan cuando escuchó los 7 truenos. Sí, está lloviendo. Pero bueno, seguimos vamos a adelante confiar. mientras que Dios nos permita. Exacto. Dice 1 Corintios 8, 5 al 6. 1 Corintios 8, 5 al 6 dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Amén. Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén, 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 Mm. amén. O sea, vemos que Dice, que- por eso es que San Juan fue desterrado a la isla de prisión de Patmos, precisamente por esto, porque los cristianos no adoraban ni el sol ni al César. exacto. Por o sea, eso es que San Juan fue desterrado. ¿M? Y esa es una poderosa evidencia de que San Juan no aceptaría rendir homenaje al sol ni respetaría un día de culto pagano. Para los cristianos, el día del Señor es aquel que Jesús proclamó como día de Él. Amén, amén, amén. Vamos entonces a la pregunta siguiente. Dice, ¿cuál dice Jesús que es el día del Señor en el Nuevo Testamento? Marcos 2:28. Marcos 2:28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Ahora, es interesante que algunos quieren utilizar a Jesús como que Él fue en contra del sábado. Y jamás Jesús fue en contra del sábado, sino en contra de cómo guardaban ellos el sábado. Ellos lo guardaban horrendamente. Una forma farisaica, o sea, Contando los pasos legalista. que tenían que dar, que no podían cargar una cosa, que tenían que cargarla aquí, no en la mano. Había tantos, como 600 decretos de cómo guardar el sábado, que eran todos inventos humanos. A Jesús lo condenaron porque curó en sábado, que no hay ningún mandamiento que diga que Dijeron, no se ustedes puede se cae ayudar. un buey en un pozo el sábado, no lo sacan de ahí. Exacto. Bueno, es necesario hacer el bien el día de reposo. El día de reposo Exactamente, es para, para eso. ir a la iglesia, Para ir ayudar al a los hospital, demás. ayudar a Exacto. alguien. Pero Ujú. todo lo que yo puedo hacer otro día, las cosas comunes las dejo para otro día, ese día para estar en comunión con Dios, con la Exactamente. naturaleza, adorar al Creador y ayudando al necesitado, ¿no? Y Para eso nutrirme es. espiritualmente, que es lo que Dios quiere. Además de descansar, estar con nuestros seres amados y compartir
la belleza del compañerismo familiar, que eso también es parte del día de reposo. Muy bien, ¿cuál es el día de reposo del Nuevo Testamento? San Mateo Marcos, capítulo 28, versículo 1. ¿No es Marcos 2:28? No, San Mateo 28, Mateo 28, 1. Mateo 28:1. Ok, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Muy bien, muy bien, muy bien. Y en Lucas 23:56 dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, el séptimo día es el día de reposo en la Biblia, ¿no? El día que Dios bendijo y santificó en la creación, y vimos que lo que Dios bendice permanece bendito, ¿no? En la ciudad de Corinto, San Pablo trabajó durante 1 año y medio haciendo tiendas. El hecho de que realizase durante ese tiempo prolongado una actividad no religiosa nos ayudará a descubrir en qué día reposaba. ¿Qué día guardaba Pablo para las actividades religiosas? Vamos a ver, Hechos 18, 3 y 4. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, hacían tiendas de cuero de camello, el apóstol Pablo, ¿no? Y el versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de sábado y persuadía a judíos y a griegos, ¿no? Ven que los griegos incluso también guardaban el ¿no? sábado. O sea, ¿Okay? Ustedes según la versión de la Biblia van a encontrar que dice reposo, otras van a encontrar que dice sábado. ¿Y por qué dice reposo? Porque dice, no, porque sábado significa reposo. La palabra pero, Shabbat significa reposo. Pero hay una picardía. ¿Cuál es? Que no quieren que sepan que el reposo es el sábado. Entonces a veces ponen así para que la gente no se entere. Para ¿no? que la gente también incluso no se ofenda. Ahora si usted busca una Biblia católica romana, dice sábado. Sí. La Biblia católica romana dice claramente sábado, ¿no? Pero todas las que dice día de reposo, abajo hay una aclaración casi, que dice... No, casi todas. Casi todas todas tienen un asterisco, okay. y Yo dice todas abajo, las que tengo las vi, versión de Thompson no. Oh, ok. Entonces, pero las Reina Valera generalmente tiene un asterisco y lo aclara. Y lo aclara sí. abajo, que aquí va el sábado, y alguna versión Reina Valera, no me acuerdo el año, que dice también sábado, ¿no? Muy bien. En Hechos 13, ahora. Sí. Dice, bueno, quizás aquí... Hechos... es la que sigue, ¿no? Hechos 18, 13 ya lo leímos. Sí. Entonces nos dice, por 1 año y medio... Por 1 año y medio, San Pablo trabajó haciendo tiendas, pero esos 78 sábados los dedicó a la religión. Esos 78 años de ese año y medio haciendo tiendas, claro. ¿okay? El hecho de que predicaba en los sábados a los griegos demuestra que no era por dejar contentos a los judíos, sino porque era el día de reposo, el día del Señor dedicado a la religión. Todo el libro de los Hechos testifica que San Pablo guardaba el sábado. Por ejemplo, Hechos 13, 42, 44, 16 al 13. Vamos a ver Hechos 13, 42 y después el 44. Hechos 13, 42, después dice, sí, al 40 y 44, al 44, ¿no? Sí. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ahora recuerden una cosa, ¿quién escribió el libro de Hechos? Lucas. ¿Cuántos años después lo escribió? Como 30 años después. Sí. Y no dice el siguiente día de reposo hablando del domingo. No. Y no dice del viejo mandamiento ni nada de eso, ¿no? Dice del sábado, ¿no? Sí, sí. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el versículo 44 dice... El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea, un libro de Hechos escrito por Lucas 30 años después, el apóstol Pablo, y el sábado era el día que usaba para predicar la palabra, y en ningún momento dice que guardaba el domingo. Hechos 16, 13 nos agrega. Hechos 16, 13. Y un día de reposo... Salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y es interesante en este texto, si uno ve el contexto, acá la lección no lo presenta, habla de, si no me equivoco, de la ciudad de Teatira, de Lidia, la vendedora de púrpura, y era un culto que se hizo afuera de la ciudad porque no había sinagoga. No tenían dónde reunirse. No había dónde reunirse y eligieron el sábado para reunirse afuera.
Y hasta hubo un bautismo y el corazón de Lidia fue tocado y invitó al apóstol hasta allá a su casa. O sea, fue un culto maravilloso, un día especial y fue el sábado, ¿no? Ahora Hechos dice, 17.2 nos comenta, Hechos 17.2, sí, no estaba y buscándolo Pablo, aquí. como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado de reposo discutió con ellos, ¿no? Ahora dice acá, así como para... ¿hasta cuándo se seguirá guardando el sábado? Muy bien, Muy bien, la pregunta. ¿hasta cuándo se seguirá guardando el sábado? Es una pregunta muy Bueno, importante. ahora que guardaron el que dicen domingo, guardamos el domingo. No, No. muy bien. ¿Hasta cuándo? Y esto es muy interesante. Isaías 66, versículos 22 y 23. Recuerden que Isaías es uno de los profetas que más habló de Jesús y como cordero fue llevado al matadero, que cargó con nuestras culpas, que iban a ser de una, o sea, que iban a ser en Belén, o sea, no, ese es Miqueas, ¿no? O sea, pero dice muchas profecías de Jesús y ahora también nos da una profecía del reposo en Cristo, porque el sábado es un reposo en Cristo, nos dice Amén. Hebreos capítulo 4. Porque dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y esto que es lindo, me encanta. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Yo cuando pienso en ese siglo nuevo, en tierra esa nueva. tierra, ¿no? En la tierra nueva, ¿no? Iremos todos a adorar a Dios. Los el sábados. Y de mes en mes, no lo dice aquí, pero yo uno un poquitito los rompecabezas. Y el Apocalipsis nos dice que el árbol de la vida, ¿qué produce? Un fruto cada mes. Cada mes un fruto diferente, ¿no? Así como Adán y Eva tenían el árbol de la vida, también nosotros los tendremos y podemos recurrir ahí y con un mes, cada mes un fruto diferente. Qué cosa bonita, ¿no? O sea, Dios lo dio en la creación y lo va a dar también la nueva, y lo seguirá dando en el nuevo cielo y nueva tierra, ¿no? Amén, amén. Entonces dice así, así como para el hombre no hubo un solo sábado que no fuera para guardar. Porque desde que se creó el mundo se guarda el sábado, está la semana. Desde Adán. Desde Adán que se guarda Sí. el sábado. Fue establecido como el día de reposo en el primer sábado de la tierra, eso está en Génesis 2, del 1 al 3. No habrá un solo sábado que no sea para guardar. Estos versículos de Isaías afirman que en la tierra nueva, cada sábado, todos los redimidos irán a adorar a Dios. El sábado será tan eterno como la eternidad. Amén, amén. Pero recuerden que el sábado no es adorar un tiempo. No. ¿Qué es guardar el sábado? ¿Arrodillarme delante de un reloj y contar las horas? No, es un reposo en Cristo, ¿no? Es entrar en su reposo, es entrar en el reposo de Jesús, olvidarse de los problemas, de las dificultades, ¿no? Cortar con todas esas cosas para adorar al Creador. Así como damos de nuestros bienes para Dios, también damos de nuestro tiempo para Dios, porque el tiempo es la vida. Entonces Dios nos pide de 7 momentos de la vida que tenemos, que son los 7 días de la semana, nos pide uno para Él, que sea para Él en devoción hacia Él. No recuerdo si leímos Génesis 2 del 1 al 3. No lo leímos. Dice, ok, cuando Dios le dijo a Adán que tenía que reposar en el séptimo, o sea, no se lo dijo, no está escrito así, pero está, Dios dice que es un día que está separado y santificado. Vamos a ver, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Se acuerdan que estas palabras se repiten en Apocalipsis? Sí, Génesis 2, 1, 3 se repite en el mensaje los 3 ángeles, ¿no? Sí. Que dice, vi volar por el medio del cielo, Apocalipsis 14, 6, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y hablando de juicio, dice adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, ¿no? O sea, adorar al Creador. Y ¿no? Cuando Dios dice que santifica algo, lo que quiere decir es que lo separa para uso santo, para uso de Él. Cuando Dios dice que nosotros somos santos, es porque nosotros somos
nuestra vida está dedicada a Dios, dedicada a Él. Somos sus hijos e hijas, ¿no? Amén. Así que eso es maravilloso porque pertenecemos a Dios. Del mismo modo, el tiempo es nuestro. Dios nos dio la vida y es para nosotros, pero hay una parte que está separada para Él. Y Dios lo hace, ¿por qué? Por muchas razones. Primero, para nuestro reposo físico, mental y espiritual, sumamente importante. No estar pensando en el trabajo, en lo que tengo que hacer, que la obligación de esto. No, descansar es sumamente importante. Pero además, también es porque Él nos visita de manera especial. Amén. Aunque nosotros pensamos que los 7 días son iguales y cualquier día es igual al otro, en realidad no lo son para Dios. Es que Dios quiere dar Entonces, bendición sobre exacto. bendición hasta que sobreabunde. Exacto. Usted puede orar solito, dice la Biblia, ora en tu aposento, cerrada la puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. en público. O sea, hay una bendición cuando uno ora solo, pero también hay bendición más superior cuando oran 2 o 3 en su nombre. Y hay bendición superior cuando uno oran 2 o 3 en la iglesia del Señor, congregados en el templo de Dios, y cuando oran en su santo día. O sea, Dios quiere darte bendición sobre bendición sobre bendición hasta que sobreabunde. Y hoy, preparando el tema para el camping, no, para el campamento que tengo con los de Coney Island este fin de semana, ¿no? Estaba observando en el Apocalipsis que nos habla, ya vendrá el tema más adelante, el arca de su pacto se veía en el templo. Y desde ahí salían los juicios hacia la tierra, ¿no? Y fíjate el contexto, con el mensaje de los 3 ángeles, habla de juicio y habla del sábado. Y con los juicios que salen hacia la tierra desde el santuario, de donde se ve el arca del pacto, ¿qué había en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos estaban ahí. Y ese es el pueblo que es perseguido en el tiempo del fin por respetar lo que Dios dice que respete. No, ustedes son fundamentalistas apocalípticos, como si fuéramos a matar a alguien. ¡Mentira! Jesús no mató a nadie, ¿ok? Y Jesús creía en el sábado, Él creó en el sábado, y les digo más. Hoy día la gente dice, no, recordamos el domingo porque Jesús resucitó ese día. Pero es interesante que Jesús, cuando creó la tierra, la creó en 6 días, ¿no? Sí. Y el 7º día, ¿qué creó? El descanso. El reposo. No creó otra cosa que es el reposo. El 7º día lo bendijo y lo santificó. Fue el primer día entero que pasaron Adán y Eva juntos, el sábado, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando Jesús muere por nuestras culpas, por nuestros pecados, ese momento sublime de la cruz, ¿cuándo es? El viernes. Antes de la caída del sol, porque a los que estaban crucificados al lado de él, como iba a comenzar el sábado y no los querían ver ahí, le fueron a quebrar las piernas para que se murieran ya. Pero a Jesús le encontraron que ya estaba muerto. Porque cargó con nuestras culpas, nuestros pecados, y pensaban que no podía ser que estuviera muerto, y le clavaron la lanza al costado y vieron que estaba muerto. O sea, el viernes, ¿cuánto tiempo estuvo en la tumba? Y el viernes cortito. Muy cortito, porque horas, tal vez, no sé, pero cayó el sol y ya era sábado. O sea, estuvo un ratito del viernes. Estuvo, ¿cuánto del sábado en la tumba? Todo el día. Todo el día entero el sábado en la tumba. Reposó en la tumba. Y el tercer día que él dijo que iba a resucitar, resucitó. Dijo que iba a estar 3 días muerto, o sea, y el tercer día que iba a resucitar fue el primer día de semana, muy de mañana, todavía estaba oscuro, estaba saliendo el sol, todavía estaba oscuro, ¿no? Sí. Y ahí resucitó. O sea, estuvo un pedacito del viernes, estuvo un pedacito del domingo en la tumba, pero reposó todo el sábado en la tumba, y eso no es casualidad. No. O sea, no puedo tomar pretexto de decir, no, guardo el domingo porque Jesús resucitó, porque Jesús no lo mandó. Guardamos el domingo, la gente lo guarda por tradición, porque Constantino, el emperador romano, sacó ese decreto, y porque mezcló el paganismo romano con el cristianismo, por eso se guarda el domingo. Pero Jesús reposó de la creación el sábado y reposó de la salvación del sábado, ¿no? O sea, eso que quede bien claro, ¿no? Y en San Juan 14:15, la última. San Juan 14:15, y después, si hay tiempo, quiero contar un testimonio de mi conversión. Claro que sí. San Juan 14:15 dice. San Juan 14:15 dice: ¿cuál debería ser la razón por la cual guardaré el sábado? ¿Cómo quiere Dios que guardemos el sábado? Uy, viene el sábado, no se puede hacer nada, no se puede hacer. No se puede. ¿Qué se puede hacer para Dios? Esa tiene que ser nuestra pregunta.
¿Qué se puede hacer para Dios? ¿Qué se puede hacer para servirlo a Él, para servir a los demás? ¿Qué se puede hacer? Eso es lo que yo tengo que ¿Y pensar. qué nos dice San Juan 14:15? San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén, ¿no? Si Amén. uno lo ama a Jesús, Diana, si uno ama a Jesús, tenemos que guardar sus mandamientos, Absolutamente. ¿no? Es una cuestión de amor, no porque me van a mandar al infierno, porque No. el cura me lo dice. No, pedirle permiso a tu pastor a ver si Ah, te da el sí. sábado. ¿Qué La pastor ni gente- pastor? la gente Nosotros dice. seguimos a Dios. ¿no? Claro. A Dios seguimos, a su palabra, no seguimos seres humanos. No seguimos seres humanos, ¿no? Bueno, yo quería contarles un testimonio del sábado. Amén. Esa es una cosa que a mí me ha pasado y que no me olvidé nunca más y que fue para mí una respuesta directa de Dios. Cuando yo conocí la iglesia adventista y conocí esta verdad del sábado, comencé a guardarlo, pero había un asunto. Yo iba a tener un examen final de piano, que era mi examen de graduación, era el más difícil, tenía de séptimo año de piano, tenía un montón que estudiar. Yo por ahí era un poquito perezosa y tenía que estudiar hasta lo último porque no había sido muy organizada. Y entonces sabía que tenía que estudiar todos los días porque si no ese examen no me iba a ir tan bien. Entonces estudié jueves, viernes, pero llegó el sábado. Y yo dije, bueno, yo estaba conociendo la verdad de Dios recién. Y yo dije, bueno, voy a guardar el sábado, pues voy a estudiar el domingo. Entonces dejé el sábado, pero claro, ese sábado fue un poco duro para mí porque yo pensaba, ay, tengo que estudiar. Se me fue un poquito. Pero les digo una ¿Viste? cosa. Elsa, como es mi esposa, ¿no? Ella quiere estudiar. Sí, yo no freno cuando estudio. Sí. Bueno, entonces mi mamá me dice, Dani, qué bueno que estás guardando el sábado. Mi mamá ya había vuelto a la iglesia, ella había sido adventista, eso es para otra historia. Pero bueno, me dice, qué bueno que vas a descansar el sábado, Dios te va a bendecir, vas a ver. Y bueno, entonces llegó el domingo, practiqué, el lunes doy el examen. Yo pensaba, bueno, un día menos estudié y la verdad no había estudiado tanto. Me puse a tocar en el concierto en piano, donde estaban los profesores, el jurado ahí, todos, ¿no? Y cuando terminé, me dicen, muy bien, querida, muy bien. Bueno, mira, tenés un 10, que un 10 es un 100 allá, ¿no? Tenés un 10, yo me quedé porque yo sabía que me había equivocado algunas veces, no era que estaba tan perfecto. Tenés un 10. Y además, porque ellos habían visto que yo me había anotado también para octavo año de piano, que era como se diría la maestría, ¿no? De octavo, noveno y décimo es la maestría, que yo no la hice, pero me había anotado para octavo. Y me dijeron, tocaste tan bien que te vamos a poner 10 en séptimo y 10 en octavo. La aprobaron un año más. Me pusieron 2 10, un 10 en el último año y un 10 en el primero de la maestría. Y yo en mi corazón sentí, dije, Señor, esto es una bendición grande que tú me diste, nadie hace esto. Incluso a mí me daba miedo de contarlo, porque mis compañeros se pusieron envidiosos. Me dijeron, ay, ¿cómo te aprobaron octavo también? Te pusieron 10, pero si vos tocaste nada más que lo de séptimo. Y le digo, sí, pero me pusieron. Y después me callé y no le dije más a nadie, pero llamé a mi mamá por teléfono, me acuerdo como si fuera hoy. Llamé a mi mamá por teléfono, le dije, mami, no sabes lo que pasó. Me dice, Dani, ¿qué pasó? Di el examen de séptimo y me pusieron 10. Y me pusieron 10 por el de octavo que tenía anotado ahí, pero que no había estudiado nada del de octavo. Pero dijeron que yo había tocado bien y que pusieron... Me dijo, Dani, me dijo, ese es el Señor. El Señor te premió porque Amén. sabía que vos estabas luchando con esto y que aún así guardaste su sábado. Amén. Y yo lo Gloria a Dios. sentí en mi alma. Saben que yo lo sentí. Quizás alguno puede decir, bueno, es una casualidad, pero yo sé que no. El cristiano tiene tantas casualidades que No. uno ve la mano de Dios con los Y 5 van a ver dedos que ahí. cuando ustedes empiezan a obedecer al Señor y empiezan a buscarlo de corazón, el Señor empieza a hacer esas cositas que para muchos es casualidad, pero que no. Nosotros sabemos que es la mano de Dios. Sí, le voy a responder a Elsa. Gracias, Elsa, por escribirnos, por poner su apreciación. Lo que usted me está diciendo yo ya la escuché muchas veces. En toda iglesia, Elsa, hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que se preocupa por el sábado y a usted se lo comen crudo. Es verdad. Tenemos que poner los ojos puestos en Jesús. Sí, es verdad, ¿no? Pero, ¿tengo que guardar todos los días para el Señor? Sí.
El lunes tengo que cocinar como para Jesús, trabajar para Jesús, en la carpintería, cuando hago un mueble lo hago como para Jesús, ¿no? Pero eso no es excusa para no guardar el sábado. Hay mucha gente que dice, yo guardo todos los días para el Señor, que en realidad lo que están diciendo, no quiero guardar el sábado, se van a trabajar el sábado para ganarse el sueldo cuando no deberían hacer eso. O sea, todos los días son del Señor, pero el sábado no es un día para las cosas comunes de la vida, es para ir al templo, para adorar al Creador, para ayudar al prójimo, al necesitado, para ir a un hospital, para repartir tratados, para tomarse un tiempo en la familia, un cultito. Eso es el sábado. Exacto. Muchas gracias por lo que usted dice, Elsa. Todos los días dedíquelo a Jesús, pero no lo tome esa de excusa para el sábado hacer lo que a usted se le ocurre, ¿ok? Seguimos a Dios. Y gente buena y mala hay en todas las iglesias. Yo en mi iglesia he conocido gente maravillosa y lobos que te quieren comer crudo, ¿no? O Y gente que juzga a los y en las demás, otras que es iglesias malo. también, o sea, pero la salvación es una persona, es Cristo. La salvación es Cristo, no es la iglesia no salva a nadie, el que salva es Cristo. Exacto. El pueblo de Israel era la nación de Dios, pero no todos los israelitas eran reconocidos como hijos de Dios. Exacto. No todos eran reconocidos. Dice que el pueblo, la mayoría, no entró en su reposo, dice en Hebreos capítulo 4. Exacto. Y que no entraron en el reposo de Cristo y que tenemos hoy día que nosotros entrar en su reposo, ¿no? Y es triste porque hay muchos cristianos nominales, o sea, solo de nombre, pero en realidad no están amando. Y cualquier duda que tenga, pregunten a Néstor Klichuca, ahí está en Néstor, una alegría verte. Él Nos sabe- manda saludos desde el Colorado, Argentina. Y con un tentita a sus 9 en punto, ya que está Néstor de Color Argentina, un chico muy estudioso. Maravilloso amigo, lo Sí, queremos mucho. Lo y él extrañamos. me dijo, cuando llegó la iglesia adventista a este pueblo del Colorado, yo me di cuenta que eran gente especial, porque nunca vi a todas las iglesias desesperadas para juntar sus ovejas. ¿Y qué es lo especial? Que enseñamos lo que está en la palabra de Dios que la gente no conoce, enseñamos a pensar lo que la Biblia dice. Exacto. Nosotros no queremos que repitan lo que nosotros decimos, no, por No. favor, investiguen lo que decimos. Si hay algo que les parece que no va, me mandan un mensaje y yo les voy a dar la respuesta con la palabra de Dios. Y si no sé, les voy a decir no sé. Muy Exacto. sencillo, yo no soy Dios. El mar no lo puedo meter dentro de un cerebro. Pero las doctrinas básicas en la Biblia están muy claras. Y un tema muy importante, los esperamos mañana, nadie se lo pierda, que es el tema de la muerte. Este es un tema que el diablo ha engañado mucho y que tiene sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Y tiene sus consecuencias si uno no cree bien. O sea, si uno no tiene la correcta idea que Dios dice, puede meterse en una situación peligrosa. Y yo tengo una historia con eso. ¿Mm? Eso Así que vamos espero a, ver. no se pierdan No el se tema lo de pierdan. mañana, que también hay mucho lucro con ese tema y y el enemigo no quieren que vean el tema de mañana. Así que mañana, por favor, Así que- anótenlo. Mirá, puso Néstor, qué memoria que tenés. Más o menos. Ah, Ok. De los amigos verdaderos nunca nos olvidamos. Muy bien, entonces no se pierda el tema de mañana, que enemigos no quieren que uno aprenda eso, ¿no? Y tal vez algunos escuchen cosas que les parezcan un poco difíciles, pero recuerden que estamos en la lección 11, pasó la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Entonces va esto cada vez siendo más complejo, ¿no? Es más complejo, ¿no? Yo no le puedo explicar la raíz cuadrada si usted no aprendió que 2 más 2 es 4. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda, vaya repasando los temas anteriores que hemos visto, ¿no? Hoy podríamos decir también, yo cuando leí, a mí me hablaban de mandamientos, me decían santificar las fiestas. Me decían muchas cosas, pero de golpe uno lee los 10 mandamientos de la Biblia son distintos. y son distintos. Ujú. Hay un mandamiento en la Biblia que no se enseña y hay otro que lo dividieron en 2, pero ya lo vamos a ver más adelante. Tengan Sí. un poquito de paciencia. Sí. Pero nosotros enseñamos lo que Dios dice en su palabra y usted se arregla. Usted lo toma o lo deja. Ujú. Pero no, pero tenemos nuestra obligación de aprender, ¿no? Yo cuando De alguna manera sobre la verdad del sábado. yo tengo otra pregunta, dice Mariana. ¿Ustedes piensan que toda la gente que en el mundo de una manera u otra van a escuchar de alguna manera sobre la verdad del sábado? Sí. La palabra de Dios dice
que seremos testigos a todas las naciones, entonces será predicado el Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De alguna manera que Dios va a hacer las cosas para que el mensaje llegue. Recuerden el tiempo del Pentecostés. ¿Cuántos eran? Era un grupito que unos días antes estaban reunidos por miedo a los judíos. Jesús resucitó y se fue apareciendo a diferentes personas y subió a los hilos delante de una multitud de 500, y eso fue como fuego en pasto seco. Oraron por el Espíritu Santo, se sacudió la casa, entró un viento, un estruendo, se juntó la multitud. O sea, Dios dirige, pero tenemos que cruzar el mar y las aguas se van a abrir. No nos podemos quedar quietos hasta que las aguas se abran. Algunos van a ver que las aguas se abren y otros ni se van a dar cuenta. Habrá un momento histórico especial en el que Dios revelará esta verdad a todo el mundo y nadie tendrá excusa. Ya lo veremos en una lección más adelante, ¿no? Así como se acuerdan cuando Jesús en Mateo 24 le avisó a los cristianos que cuando vieran Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces tenían que salir. Y la historia cuenta que los cristianos obedecieron a Jesús porque Él les avisó: cuando ustedes vean Jerusalén rodeada de ejércitos, váyanse. Sabe que su destrucción ha llegado, es que esté Judea no vuelva, que esté en la terraza, váyanse, no busquen ni la capa ni nada. Váyanse rápido. Y bueno, ahora Apocalipsis también nos avisa ¿cuál será la señal? Habrá un momento en el que habrá una señal, y nosotros lo estudiamos en parte, ya lo vimos en parte, que habrá un momento histórico en que habrá un conflicto en cuanto a guardar el sábado. Entonces será en ese momento histórico en que Dios nos va a hacer responsables de lo que decidamos. Hubo gente en la historia que nunca supo del sábado y eran grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios, y Dios los ama y los ha salvado. Amén. Por supuesto que sí, hombres como Spurgeon, hombres como Moody, hombres, Miller. Exacto, gente que sirvieron a Dios de todo corazón y no sabían exactamente esta verdad. Pero habrá un momento histórico en que habrá un conflicto y entonces Dios revelará de alguna forma esta verdad y la gente tendrá que decidir. Y cuando uno sabe una cosa, se hace responsable de eso. Si usted no quiere saber para no ser responsable, usted ya está perdido. Exacto. Yo no quiero saber para no ser responsable. Ya se lavó las manos como Poncio Pilato, está perdido. Nosotros tenemos, si Dios nos revela una verdad, tenemos que orar y tenemos que decir: Señor, ayúdame porque yo tengo que obedecerte. Si yo no sabía, yo soy libre de pecado, hermano, pero cuando yo sé y cuando Dios me pide algo, debo obedecerle. Y todo lo que nos pide Dios para que obedezcamos es para nuestra bendición, para que seamos felices, para que estemos mejor, no es para atarte un yugo en la espalda y doblar. No, Dios nunca hace nada para bendición. Miren, si algo que Dios pide a nosotros nos produce una carga y un problema, nos equivocamos de cristianismo. Nosotros tenemos el problema acá y ahí le tenemos que pedir al Señor: Señor, ¿por qué a mí me cuesta? Me cuesta leer la Biblia, me cuesta orar, me cuesta... Bueno, ¿por qué pasa eso? Dios tiene que empezar a trabajar en nosotros. Entonces, cuando somos sinceramente abiertos con Jesús y le decimos lo que Él nos ayude, Él lo hará. Amén. Pero tenemos que obedecer. Muy bien, vamos a finalizar. Y finalizamos con una oración. Yo comencé, tú terminas antes que se corte la luz por la tormenta. Sí, no sé, ahora parece que paró, no sé. Ok, mi amorcita, bueno, vamos a orar. Agradecemos a Dios. Oremos. Padre de amor y de misericordia, te alabamos, Señor, porque tu palabra es verdad. Amén, Señor. Porque tu palabra revela todo lo suficiente para que nosotros te obedezcamos, para que te amemos de verdad, Señor, para que te sirvamos de verdad. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a tener placer en la obediencia, Amén. A tener alegría en la obediencia, porque Amén. Cuando uno ama a alguien y obedece, es feliz. Por eso te pedimos, Señor, que tú trabajes en nosotros, en nuestro corazón, que nos Amén. transformes, que nos ayudes a ser humildes, que nos ayudes a reconocer cuál es tu voluntad y a seguirla. Amén. Quédate con todos nuestros hermanos y amigos, familiares, todos los que están con nosotros aquí esta noche, porque gracias a la tecnología y a tu amor podemos estar juntos, Señor, a pesar de esta pandemia. Amén. Acompáñanos, bendícenos a todos, bendice a nuestros seres amados, Amén. ayúdanos a ser una luz donde estemos.
En el nombre de Jesús te pedimos. Amén, amén. Saludamos a Waldina, también a Marisa, Gracias. que lo verá después por YouTube, y a la familia de Cupertino, que lo verán después por YouTube. Y Dios los bendiga. Mandamos un cariño, un beso grande, un abrazo grande de aquí de Psico TV, ¿no? Gracias y nos vemos por mañana todo. a la Que Dios misma los hora. bendiga. Amén. Bye, bye.